está acá. Ahora no te escuchábamos, Juan. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Bien, entonces dice, se usa un sifón para drenar agua de un tanque, como se indica en la figura, siendo H1 30 centímetros y H2 2 metros. El tubo utilizado tiene un diámetro uniforme de 2,5 centímetros, ¿no? El tubo este. Y dice, determinar el caudal de agua que sale por el extremo del tubo. Y después pregunta, ¿es la velocidad del agua constante en todo el tubo? Y su presión. Dice, si para el cálculo se utiliza el teorema de Bernoulli, indicar la línea de corriente considerada. ¿Cuál es el límite en la altura, después el inciso B, ¿no? ¿Cuál es el límite en la altura H1 tal que el sifón puede funcionar si la presión atmosférica es de 1 atmósfera? Bueno, entonces acá tenemos el dibujito. Entonces los datos que me da son H1, ¿no? Que es esto que está acá, esta altura, que dice que es 30 centímetros. H2 es todo esto, ¿no? Que son 2 metros. Y después me da el diámetro del tubo. Yo, estas H que está acá, HD, H2 que está acá, ¿sí? HA, las puse yo por cómo, digamos, resolví el ejercicio, ¿no? Pero después, digamos, terminan siempre apareciendo H1 y H2, que son los datos que me dan, ¿no? Entonces, lo primero que preguntaba era determinar el caudal, ¿no? Que Sí, sale no por sé, el extremo del Juan, tubo. no sé si querés comentar un poco en qué consiste el experimento en sí que se está haciendo. Yo no sé si todos están familiarizados con este efecto sifón. No sé. eh, Ok, por ahí a ver si entienden lo que sí, está pasando, ¿no? Digo, antes de empezar a hacer las cuentas. claro. La idea es, por ejemplo, imagínense esto, no sé, están en el lavadero de su casa, se levantan a la mañana, está todo inundado, la pileta del lavadero. Y es una pileta grande, ¿no? Entonces, qué sé yo, quizá, obviamente, no lo primero que uno intenta hacer es ver si está tapado el desagüe, ¿no? Pero imagínense que el desagüe, digamos, está atorado el caño, no pueden destaparlo. Entonces dice, bueno, ¿cómo lo destapo, no? Entonces, no sé, cualquiera quizás dice, no sé, empiezo a meter baldes, vasos de agua y empiezo a sacarlo a baldazos o con los vasos, ¿no? Pero una técnica que pueden usar, sí, sería agarrar una manguera, que es este tubo que está acá, que ustedes ven acá, llenarlo todo de agua el tubo tiene que estar lleno de agua, o pueden agarrar, meter el tubo adentro de la pileta inundada y empezar a chupar, ¿sí? A meterse el otro extremo, digamos, donde está C, ustedes en la boca, y chupar hasta que el agua empieza a salir. Y una vez que empieza a salir el agua va a seguir saliendo. De hecho, si ustedes agarran y ponen la manguera, como está posicionada acá, un extremo, digamos, dentro del desagüe, y el otro extremo, ojo, y esto es importante, tiene que estar a una altura menor a esta altura, a la altura de la superficie del agua, ¿sí? A la altura esta que sería HA acá, ¿sí? Si lo ponen de esa forma, el agua va a empezar a drenar, ¿sí? El agua va a pasar del tanque este hacia afuera. Sí, eso es un poco la idea de este, del sifón, ¿no? De lo que hace el sifón. Y Entonces, lo que van a en las poder hacer es películas una lo usan, transferencia en las películas lo usan para robar nafta muchas veces, para ¿no? robar nafta, tal cual. En la Es película hacían un eso. claro Metían ejemplo adentro, es ese. claro, en las películas, al menos en las películas de los años 70, ¿no? Porque después no sé en Sí, cuántas películas más tarde pero en su momento, ¿no? En Estados Unidos el precio de la nafta estaba por las nubes, entonces robar nafta era muy común y lo hacían de esta manera. Eh, bueno, pero acá, entonces la idea es esa. acá alguien comentó que sí, que en el campo lo hacen con la nafta. Ah, O sea mira, que está bien, no estaba tan mal, ¿no? El ejemplo claro. de la nafta. Eh, bueno, entonces la idea no es un poco eso, es transferir, eh, digamos, líquido, en este caso, que no necesariamente tiene que ser agua, puede ser nafta, por ejemplo, de un lugar a otro, ¿no? Es importante sí que, como decía, el tubo esté lleno de ese líquido, ¿no? Si Que ustedes esté, que ponen esté lleno y que esté circulando, ¿no? Tiene que eh, generarse, tiene que estar el flujo funcionando. exactamente, Si uno claro, pone la manguera llena y la sumerge, no va a pasar esto. exactamente, claro, claro, tal cual. Porque Por eso, digamos, justamente lo que necesitamos va a ser algo que nos va a dar Bernoulli, ¿no? exactamente, la parte de succionar es la que ustedes estarían dando para que empiece el flujo, ¿no? Eh, bien, entonces,
lo primero que preguntaba era el caudal, ¿no? Entonces, eh, para determinar el caudal, ¿no? Una de las primeras cosas que tenemos que saber es qué es el caudal, ¿no? Pero básicamente el caudal nosotros sabemos que es la cantidad de fluido, la cantidad de volumen de fluido por unidad de tiempo que circula por un área transversal. Yo acá no hice, no, al final no puse el dibujito. A ver si lo tengo por acá. No quiero igual perder tiempo, pero vos tenías un dibujito, ¿no? Porque yo miré y había un de, dibujito de, tuyo. A ver si lo tengo. ¿De qué? De caudal. Eh, no sé a qué dibujo te referís. Bueno, igual yo vi que ellos lo tenían, ¿no? O sea, vos habías explicado el concepto de caudal, Sí, 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 por ¿no? supuesto. Sí, 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 La lo idea entonces definimos y es, después hicimos el ejemplo de la manguera. Yo les hice el ejemplo de la manguera, ¿no? Para ver la claro, ecuación de continuidad, hicimos un claro. ejemplo Bueno, sencillo de una manguera. tal cual. Bueno, entonces lo que tienen que saber es que lo importante, digamos, para el caudal sería saber, siempre es el área transversal, ¿no? Del tubo por el que está circulando el líquido por la velocidad que tiene, ¿no? Entonces, en este caso sería el área que tiene el tubo, ¿no? El área transversal, ¿no? Que tiene el tubo, o sea, imaginen que si ustedes ven la boca de la manguera, sería el área que tiene el agujero, ¿no? Que por donde sale el chorro de la manguera. Entonces, lo importante es tener ese área, que la vamos a poder sacar porque nos está dando el diámetro que tiene el tubo, y la velocidad que tiene eh, el líquido, ¿no? Entonces, como les decía, el área que tiene el tubo la podemos sacar tranquilamente, porque sabemos que el área transversal es una circunferencia y sabemos que para calcular el área de la circunferencia es pi por el radio al cuadrado, ¿no? Y nos da el diámetro, que es, eh, o sea, el radio es el diámetro dividido 2, entonces ya podemos tener cuál es el área transversal del tubo, ¿sí? Ahora, lo que no tenemos justamente es la velocidad con la que sale el líquido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos utilizar Bernoulli, ¿sí? Recuerden que para poder aplicar Bernoulli, ¿no? Hay ciertos criterios que se tienen que dar en el líquido, ¿no? El líquido tiene que ser incompresible, no viscoso, en un movimiento estacionario. No, esas son todas cosas que nosotros tomamos que realmente están pasando con el líquido para poder aplicar Bernoulli. El incompresible es algo que obviamente el agua lo es, ¿no? Este líquido lo es. El movimiento estacionario podría llegar a pasar que no, pero casi siempre, digamos, el líquido fluye con un movimiento estacionario, pero bueno, se tienen que dar esas cosas, ¿no? Para poder aplicar o para que funcione, ¿no? Bernoulli. ¿Y qué nos decía Bernoulli? Bernoulli nos decía que la presión, ¿no? Si yo aplico, o si calculo la presión más un término que tiene que ver con la energía potencial, más un término que tiene que ver con la energía cinética del líquido, ese término, toda esa suma, esa sumatoria de términos se mantiene constante. Si yo tomo una línea de flujo y aplico esta sumatoria en una misma línea de flujo, ¿no? Entonces, y yo acá no se me subió, debo haber bajado la versión justo anterior. Bueno, tenía otro dibujito, sí, que de hecho además acá lo pide. Después en el coso, cuando lo suba hasta la página, le agrego esa figurita. Eh, Fíjense que acá pedía indicar la línea de corriente y considera. Justamente lo que estamos haciendo es eso, es aplicar, ¿no? Bernoulli, el principio de Bernoulli, entre dos puntos que están en una misma línea de flujo, ¿no? Entonces, ahora imagínense, ¿no? Que yo con el mouse, ¿no? Les muestro una línea de flujo que iría desde A, ¿no? Viene desde A y recorre todo el tubo, pasa por B, pasa por D y llega hasta C. ¿Sí? Entonces, una línea que va por todos esos puntos es la que vamos a utilizar para aplicar el teorema de Bernoulli, ¿sí? O el principio de Bernoulli. Entonces, justamente lo que dice es que si yo me paro en cualquier punto de esa línea de flujo, toda esta suma tiene que ser constante. O sea, si me paro en una línea que va, como les decía recién,
desde A hasta C, pasando por todos diferentes puntos del tubo, lo que vamos a encontrar es que si aplico Bernoulli en A, en B, en D o en C, siempre esta sumatoria se va a mantener constante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo agarrar y justamente, ¿dónde quiero saber yo cuál es la velocidad? Yo quiero saber cuál es la velocidad del líquido en C, ¿no? Porque quiero saber con qué caudal sale el agua. Entonces, lo que puedo hacer, por ejemplo, es aplicar Bernoulli entre C y A, ¿sí? Entonces, si hacemos eso, lo que vamos a tener es que la presión en A es igual a el ρ del líquido, o sea, la densidad del líquido por la gravedad, por la altura que tiene el líquido en ese punto, en A, más un medio del ρ del líquido, de la densidad del líquido, por la velocidad que tiene el líquido en ese punto al cuadrado, ¿sí? Y eso tiene que ser igual, porque dijimos que es algo constante, a la presión que tiene el líquido en C, ¿sí? en la boca de la manguera, más la densidad del líquido por la gravedad, por la altura que tiene el líquido en ese punto, más el término que tiene que ver con la energía cinética, ¿no? Un medio de ρ por la velocidad del líquido en ese punto al cuadrado, ¿no? Que esta es la velocidad que nosotros queremos calcular, Vc. Entonces, una vez que tenemos esto, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es, primero, ¿desde dónde estoy tomando yo estas alturas? ¿No? Porque esto, digamos, depende, estas alturas van a depender, yo puse acá altura A, altura C, sí, pero vamos a tener que elegir un lugar desde donde estar calculándolas. Yo lo que estoy haciendo, me estoy parando justamente acá, en la base de este sifón, que de hecho es la misma altura a la que está C, ¿sí? Perdón, la base del sifón en la base del recipiente, ¿sí? Me estoy parando acá, y de hecho es la misma altura a la que se encuentra C, ¿sí? Esa es digamos, el origen desde donde yo estoy tomando las alturas, ¿no? Entonces, una de las cosas que vemos, ¿no? Si ponemos la altura en ese punto, es que primero C va a estar a una altura nula, ¿no? Porque está a la misma, como decía recién, a la misma altura a la que se encuentra donde yo puse mi cero, ¿no? Así que la altura de C va a ser 0, ¿sí? Y la altura de A, ¿ibas a decir algo? Sí, una cosita chiquita nomás. Acuérdense, el teorema de Bernoulli básicamente sale de plantear la conservación de energía del sistema, ¿no? El trabajo mecánico externo que hacemos sobre el sistema es igual al cambio de su energía mecánica. Entonces, esa altura con la que estamos ahora trabajando viene de qué? Viene del término de energía potencial. Y uno, la energía potencial la puede medir, la energía potencial gravitatoria en particular, que es la que estamos trabajando, con la que estamos trabajando acá, uno siempre la puede medir desde un nivel de referencia arbitrario. Entonces, esa altura uno la puede medir de donde quiera. ¿Qué es lo que tiene que tener cuidado? De que todas las alturas que vaya a comparar las esté midiendo siempre con el mismo sistema de referencia, nada más que eso. Pero los sistemas de referencia, como siempre, son arbitrarios, uno los elige de acuerdo a la conveniencia que tenga para el problema que quiera resolver. Entonces la altura la medimos desde donde queremos. Lo que sí tenemos que tener cuidado es que cuando estemos comparando dos puntos a lo largo de una línea de corriente, esas alturas que pongamos para cada uno de esos dos puntos estén las dos medidas con el mismo sistema de referencia. Es claro. El único cuidado, la única precaución que hay que tener. Pero fíjense que a veces conviene, como siempre, ¿no? Hay que ser a veces un poquito inteligente para darse cuenta desde dónde me conviene medir las alturas para referenciar la energía potencial del fluido en cada uno de los puntos en los que vamos a comparar, en los que vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli. Claro, de hecho, si ustedes se imaginan y se acuerdan, ¿no? Y se olvidan, por ejemplo, ahora de este tubo, si yo tiro una pelota, ¿no? Desde, no sé, me paro acá, imagínense, esto es una pileta, me paro acá en uno de los pilares, ¿no? Y tiro una pelota, ¿no? Ustedes, cuando analizaban con energía, podían poner el cero energía potencial arriba de todo, desde donde yo estoy tirando la pelota, ¿no? O abajo de todo en el piso. Bueno, yo en este caso lo estoy poniendo abajo de todo en el piso, ¿no? Donde está apoyado el recipiente. Pero de nuevo, lo pueden elegir también arriba, acá, a la altura de donde está por el nivel del agua, ¿no? Entonces, una de las cosas que les había dicho es que la altura C, ¿no? La altura del punto desde donde está saliendo el líquido es 0, ¿no? Porque yo ahí puse mi cero de energía potencial. ¿Y qué más?
bueno, una vez que tengo eso, otra de las cosas que tengo que ver, ¿sí? Que tengo que considerar es que, si se fijan, ambos puntos, ¿sí? Están abiertos a la atmósfera, ¿sí? ¿Por qué? El C, porque de ahí está saliendo el líquido, ¿no? O sea, es justamente donde termina la manguera y empieza a salir el líquido, ¿sí? O sea, está abierto a la atmósfera. Y este punto también, ¿no? Acá, digamos, está o sea, el aire, el exterior. Entonces, tanto el punto A como el punto C están abiertos a la atmósfera. ¿Y eso qué me dice? Eso me dice que estas presiones, o sea, la presión en A y la presión en C, ¿sí? Son iguales a la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, si yo agarro y reemplazo la presión atmosférica tanto en A como en C, o sea, en estos lugares, me va a aparecer la presión atmosférica en ambos lados, ¿sí? A ambos lados. O sea, directamente lo que puedo hacer es eliminar los términos de presión que aparecen en la ecuación de Bernoulli, justamente porque son iguales, los dos son iguales a la atmosférica, ¿sí? Entonces, si uso eso, ¿no? Que las presiones son iguales a la atmosférica, y además uso que la presión en C, la altura de C es igual a 0, ¿no? Por donde puse mi sistema de referencia, lo que encuentro es que esta ecuación, la 4 que está acá, se termina transformando en esto que escribí acá, ¿sí? ¿Qué dice entonces? Fíjense que solo me aparece el término potencial en A, ¿sí? El término cinético de A y el término cinético de C. Entonces, otra de las cosas, ¿no? Esto es una aproximación que se suele hacer, es decir, bueno, si la superficie, ¿sí? Que tiene digamos, la superficie que tiene la superficie, valga la redundancia, de agua acá, ¿sí? A la altura de A, ¿no? Es mucho mayor a la que tiene el área transversal que tiene el líquido cuando está saliendo, ¿sí? La que hay en C. Lo que se puede hacer es aproximar, ¿sí? A que la velocidad acá, entonces en A, es aproximadamente 0. ¿Sí? Decir que la velocidad ahí es aproximadamente 0. Y esto sin ver ninguna cuenta, ustedes pueden, digamos, razonarlo y decir, es verdad. ¿Por qué? Porque si se fijan, si el área de acá, ¿no? que tiene la superficie del agua en A, es muy grande, si se fijan, cuando acá esté drenando el líquido, ¿sí? Y recuerden que este diámetro es 2,5 centímetros, imagínense, no sé, que esto tiene, qué sé yo, 4 metros cuadrados, toda este área. O sea, lo que va a bajar de líquido mientras está saliendo líquido por este extremo, por C, es muy poquito, ¿sí? O sea, se va a estar moviendo a muy baja velocidad. Y eso de donde sale igual, lo pueden ver utilizando la ecuación de continuidad, ¿no? Si se acuerdan, la ecuación de continuidad lo que dice es que lo que aparece acá, que es lo que queremos sacar, que es el caudal, es siempre constante, ¿no? Entonces, si ustedes agarran, y está bien, acá no sabríamos la velocidad en C, ¿no? Pero de alguna manera sale en eso. Como las áreas son muy grandes, ¿no? El caudal acá, en A, va a ser muy, muy bajo, ¿sí? Entonces, lo que terminamos haciendo es decir que la velocidad ahí, en A, es aproximadamente 0. ¿Y qué ganamos con eso? Ganamos con que nos sacamos de encima el término de energía cinética que aparece en A, ¿sí? Entonces, nuestra ecuación de Bernoulli se termina traduciendo a esta ecuación que está acá, que tiene solo el término potencial de A y el término cinético en el punto C, ¿sí? Y entonces ahora, fíjense que A en realidad no es un dato, ¿sí? A nosotros no nos da A. Yo lo puse solo porque estaba considerando las alturas desde la base del recipiente. Pero los datos que nos da son H1 y H2. Pero si se fijan, HA no es otra cosa que a H2 restarle H1, ¿no? Porque si a H2 todo esto le restamos esto, encontramos HA. Sí, entonces lo que podemos hacer es decir que HA es igual a H2 menos H1, ¿no? Entonces, utilizando eso, lo que hacemos es esto que está acá, ¿no? HA es igual a H2 menos H1.
Entonces lo que ganamos es que podemos expresarlo de esta forma, y ahora lo único que hacemos es, fíjense que tenemos todo, tenemos la densidad del líquido, no nos la da, pero ustedes la conocen, la del agua, siempre se las da, ¿no? Es uno, casi siempre. En mil, Y ¿no? igual además se va, ni siquiera necesitas, porque ahora que veo, y además yo no lo puse Sí. acá, vuela, ¿no? Fíjense que aparece en los dos lados, así que la densidad ni siquiera la tienen que tener, o sea, ni siquiera importa si es agua, puede ser nafta, que tiene otra densidad, puede ser mercurio, ¿sí? Eh, entonces, las densidades se van y lo que hacen es despejar finalmente la velocidad, ¿no? Que va a ser la raíz cuadrada de 2G por la diferencia de alturas. Fíjense que lo que entra acá, lo único que importa para calcular la velocidad es cuál es la distancia entre la boca de salida y la superficie del líquido en el recipiente, ¿sí? La única distancia que interesa es entre este punto, ¿no? Esta altura a la que está la superficie del líquido y la boca a la que se encuentra, la altura a la que se encuentra la boca de salida, ¿sí? De hecho, seguro ustedes encontraron esta expresión en la teoría como 2G por H, ¿no? Pero ese H es esa diferencia de altura, ¿no? Y bueno, si yo reemplazo los valores que me da, lo que encuentro es que la velocidad es 5,77 metros sobre segundo, ¿sí? Y bueno, una vez que tengo la velocidad, recuerden que Un comentario, ¿no? Lo que está claro ahí es que cuando uno hace esto, el nivel de salida, la manguera con la que está sacando el líquido del recipiente tiene que estar por debajo, que es lo que había dicho Juan al principio, ¿no? Tiene que estar por tal cual, debajo del nivel del recipiente desde donde lo está sacando. tal cual. Si ustedes pueden hacer la prueba y van subiendo la manguera, lo que ven es que la velocidad con la que va saliendo cada vez es más chiquita, y cuando la manguera llega al nivel en el cual está el líquido desde donde están extrayendo, la velocidad se hace cero. Eso es una aproximación, porque acuérdense que acá estamos suponiendo que la velocidad con la que baja el fluido en el recipiente, desde donde estamos extrayendo el líquido, es despreciable. Si eso no fuera el caso, porque puede pasar, si ustedes quieren hacer la cuenta para cuando, por ejemplo, el ejemplo que daba Juan de vaciar la pileta del lavadero, si uno está sacando agua de una pileta de natación, esta aproximación es buena, porque seguramente el nivel, la velocidad a la que va a bajar el nivel del agua en la pileta de natación va a ser despreciable. Pero si queremos hacerlo para la pileta del lavadero, esperamos que no, porque si fuera despreciable la velocidad de bajada, quiere decir que nos tenemos que pasar la vida vaciando la pileta. Claro. Entonces no serviría mucho el método. Pero Claro. si uno quiere tener una expresión por ahí más completa en la que entre en juego la velocidad con la que baja el nivel, lo único que tiene que hacer es usar la ecuación de continuidad para poder relacionar las dos velocidades de movimiento del fluido en cada una de las dos superficies. Que acá la hemos despreciado suponiendo que la superficie en la que está la superficie del recipiente, donde está el agua, la superficie libre del agua, es mucho más grande que la superficie por la que estamos extrayendo el líquido. Pero si uno quisiera tener la expresión completa, pueden, si quieren, hacer después las cuentas. Lo que tendría que conocer es cuál es el área de la sección transversal de donde estamos sacando el líquido. Entonces, el área de la pileta del lavadero deberíamos conocer. Para poder tener esta información, usar la ecuación de continuidad y relacionar las dos velocidades para tener una sola incógnita en la ecuación de Bernoulli, ¿no? Porque si no nos quedarían las dos velocidades como incógnitas en la ecuación de Bernoulli. Entonces, para poder salvar eso, necesitamos usar la ecuación de continuidad. Claro, tal cual. Acá en este caso no les da, digamos, cuál es la sección transversal del recipiente, pero nada, ustedes, digamos, si quieren probar, resolver el ejercicio diciendo, bueno, imaginemos que yo conozco, no pueden usar, como les decía yo, la ecuación de continuidad, despejar y encontrar cómo les da la velocidad en función de, en este caso, también les va a quedar el área, ¿no? del recipiente. Y ahí ustedes, si quieren, pueden jugar y decir, bueno, ¿qué pasa si el área del recipiente es, por ejemplo, la pileta del lavadero? ¿Qué pasa si es la de, no sé, como decía yo, de una pileta olímpica? Y ahí van a ver cómo la velocidad
digamos, cómo les va a cambiar, ¿no? Dependiendo de qué es lo que están drenando, ¿no? Bueno, nada, y finalmente, en realidad, toda la velocidad la queríamos porque queríamos sacar el caudal, ¿no? Y el caudal dijimos que era el área, en este caso, del tubo, por la velocidad que acabamos de sacar, ¿no? La velocidad que tenía a la salida. Y entonces, utilizando todo eso, encontramos que el caudal son 2,83 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo, ¿sí? Así que, finalmente, respondimos, digamos, cuál es el caudal, ¿sí? Lo otro que preguntaba ¿es la velocidad del agua constante en todo el tubo? Bueno, ¿cómo podemos responder eso? Lo podemos responder utilizando la ecuación de continuidad, ¿sí? Porque recuerden que la ecuación de continuidad, que es la misma de caudal, en realidad, ¿no? Nos dice que A por B tiene que ser constante. Ahora, arriba de todo, en los datos, les dice que el diámetro del tubo, y acá estamos viendo A por B constante adentro del tubo, ¿no? El tubo es uniforme, o sea, tiene un diámetro uniforme. ¿Y eso qué quiere decir? Que el área, ¿no? Que es la que tenemos acá, es pi por el diámetro al cuadrado dividido 4, es siempre la misma. Y si A por B tiene que ser siempre constante, ¿sí? Si yo paso algo que es constante, que es pi por d cuadrado dividido 4, dividiendo algo constante, me va a dar algo constante, ¿no? O sea que me dice que la velocidad, ¿sí? Va a ser constante, y tiene que ser constante a lo largo de todo el tubo, justamente porque el área transversal es constante a lo largo de todo el tubo. ¿Sí? Así que cuando les preguntan si la velocidad del líquido es constante a lo largo del tubo, la respuesta es que sí. ¿Sí? Justamente por eso, porque utilizando la ecuación de continuidad, yo puedo encontrar, como el área va a ser siempre constante, el área transversal, entonces para que se mantenga constante A por B, B tiene que ser constante. ¿Sí? Y después les preguntaba, la otra pregunta, creo que era si la presión se mantiene constante. Dice, ¿y su presión? ¿No? Porque dice, determinar el caudal que sale por el extremo del tubo, es la velocidad del agua constante en todo el tubo, y su presión. Entonces pregunta, ¿la presión es constante a lo largo de todo el tubo? Bueno, y ahí la respuesta a la que vamos a llegar es otra, ¿sí? Y eso lo podemos ver aplicando de nuevo Bernoulli, ¿sí? Lo podemos responder matemáticamente aplicando Bernoulli entre algún punto, ¿no? Que conocemos, en este caso, por ejemplo, fíjese que C ya conocemos todo, porque sabemos cuál es la presión en C, porque sabemos que es la atmosférica, sabemos la altura, dijimos que como es la altura de la base, 0, y acabamos de sacar la velocidad, así que conocemos cuál es la velocidad en C, ¿no? Y lo podemos aplicar a un punto, en este caso yo, por ejemplo, puse un punto acá, pero puede ser un punto, D es arbitrario, no es que yo lo puse ahí por algo en particular. Lo podría haber puesto, digamos, más abajo, más arriba, de este lado del tubo. Lo importante es que es un punto adentro del tubo, ¿sí? Entonces aplicamos Bernoulli entre un punto C, que conocemos ya todos los datos, y un punto adentro del tubo, ¿no? Y lo que encontramos cuando hacemos eso es, ¿no? Yo acá apliqué Bernoulli, fíjense que entonces todos los términos de D, ¿no? Y tiene que ser igual a todos los términos de C. Entonces, como les decía hace un rato, C ya lo sacamos, ya conocemos cuánto es, la velocidad en C. La altura de C dijimos que es 0, la presión en C dijimos que es la atmosférica, y entonces ahora necesitamos saber, nos pedía la presión, ¿no? Si la presión es la misma. Entonces, otra cosa que acabamos de decir cuando dijimos que la velocidad es la misma a lo largo de todo el tubo, es que podemos decir que entonces este término que aparece en D, o sea, un medio de ρ por la velocidad de D al cuadrado, es igual al término un medio de ρ por la velocidad de C al cuadrado. ¿Por qué? Porque dijimos que las velocidades dentro del tubo son la misma, ¿sí? Así que la velocidad en D tiene que ser la misma que la velocidad en C. Así que estos términos, el término cinético, se va, ¿no? Porque es lo mismo a ambos lados. Entonces, reemplazando todo eso, ¿no? Que la altura es 0, que los términos de energía cinética son lo mismo, y que la presión en C es la atmosférica, obtenemos esto que está acá, ¿sí? Que la presión en D más el ρ por G por la altura a la que se encuentra D,
Esto recuerden que es la altura respecto del recipiente, porque es donde yo, de la base del recipiente, ¿no? Porque es donde yo puse mi cero de energía potencial. Es igual a la presión atmosférica, ¿no? Entonces ahí despejo la presión en D y me queda que la presión en D, que es un punto cualquiera, ¿sí? Adentro del tubo, es igual a la presión atmosférica menos el término de energía potencial, o sea, la densidad del líquido por la gravedad por la altura de D. Entonces, fíjense que acá, si vemos, la presión atmosférica siempre es la misma, ¿no? No cambia. Rho, o la densidad del líquido, no cambia, ¿no? Es un líquido que es siempre el mismo. Y la gravedad también es una constante, ¿no? Entonces, fíjense que lo que encontramos es que la presión para un punto D adentro del tubo va a depender de la altura respecto de donde yo puse mi cero. Para poder sacar la presión, la presión en cada punto va a depender de a qué altura estoy respecto del cero. O sea, si yo miro acá, un punto D, por ejemplo, ¿sí? Va a tener mayor presión. ¿Mayor o menor? No, está restando, ¿no? Así que va a tener menor presión que un punto acá, ¿no? Que va a tener mayor presión, ¿sí? Porque recuerden que el término aparece restando, ¿no? Entonces, a mayor altura, este término va a ser más grande y le voy a estar restando la presión atmosférica a algo más grande, entonces va a ser una presión menor, ¿sí? Y a menor altura, esto va a ser más chiquito y la presión va a ser más grande, ¿sí? Entonces eso significa que en puntos más altos la presión va a ser más pequeña que en puntos más cercanos a, por ejemplo, la boca de salida, ¿no? O donde yo puse el cero en este caso. Entonces, bien, entonces esa pregunta, ¿no? Que preguntaba lo de la presión, ya respondimos que es distinta, ¿no? A diferencia de la velocidad, que siempre es la misma a lo largo del tiempo. No sé si Joy querés No me acuerdo acotar si el algo. ejercicio pregunta algo más después. Sí, falta el B. Pregunta la altura, algo de la altura H1, ¿no? Del Sí, punto B dice, pregunta ¿cuál es algo, el...? listo. Entonces no digo nada. Sí, Porque dice, por ahí ¿cuál es el...? valía la pena comentar eso, pero está bien, lo pregunta, no me acordaba. Sí, dice, ¿cuál es el límite en la altura H1, ¿no? Esa es la pregunta B, tal que el sifón puede funcionar, ¿no? Si la presión atmosférica es una atmósfera. Entonces me preguntan, fíjense que nosotros acabamos de sacar cuál es la presión en cualquier punto a lo largo de todo el tubo, ¿sí? Eso es lo que hicimos cuando calculamos cuál es la presión en D. Ahora nos pregunta, ¿cuál es la presión en, no solo, o sea, una de las cosas que nos está preguntando es cuál es la presión en B, pero la máxima presión que puede haber, ¿sí? A la máxima presión, mejor dicho. La máxima Sí, altura. en realidad, pregunta a la máxima altura. Yo me adelanté a cómo lo sacamos, perdón. Nos pregunta a la máxima altura, entonces lo que podemos hacer es decir, bueno, yo recién lo que hice fue sacar la presión, ¿sí? Para un punto D cualquiera, ¿sí? Que es lo que está acá, D cualquiera adentro del tubo, ¿sí? Y dije que dependía de la altura. Entonces, ahora me preguntan, ¿sí? ¿Cuál es la máxima altura a la que puede llegar, ¿no? Dice, ¿cuál es el límite de altura de H1? Fíjense que H1 es esto que está acá, tal que el sifón puede funcionar. Entonces, esta H1 lo que me está midiendo es la altura entre la superficie del agua acá y este punto B que está acá, ¿sí? Ahora, recuerden que yo, como les decía, recién estuve sacando cuál es la presión, ¿no? Que tiene un punto cualquiera del tubo respecto de mi cero que está acá, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es justamente usar esa ecuación que acabo de obtener, que es esta que está acá, pero en vez de utilizar D, utilizo B, que B es el punto más alto, ¿no? Dentro del tubo. Entonces, si hago eso, obtengo que la presión en B va a tener esta forma, ¿sí? Y entonces, ahora lo que puedo hacer es mirar un poco esta ecuación, ¿no? Y darme cuenta que acá B no puede valer cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, hay un extremo, hay una cota, porque la presión no puede ser negativa, ¿no? Entonces, lo más chiquito que puede hacerse B, la presión, ¿sí? Recordemos que dijimos que mientras más arriba del tubo estábamos,
más pequeña era la presión, ¿sí? Más chiquita se hacía la presión. Pero hay un límite, y ese límite es que la presión en el punto más alto en B, ¿sí? Que es el punto justamente más alto y es donde más chica va a poder ser la presión, es cero, ¿sí? Porque esto no puede ser negativo. O sea, lo mínimo que va a poder valer B, la presión en B, es cero, ¿no? Entonces, si yo reemplazo ahí, ¿no? Como ese caso extremo, lo que voy a poder encontrar es cuál es la altura máxima que va a poder tener ese punto, el punto más alto, ¿sí? Donde hay mínima presión. No, entonces, haciendo eso, o sea, poniendo la presión en B igual a cero y despejando HB, lo que encuentro es que la altura máxima, ¿sí? A la que va a poder llegar el agua, ¿no? Es la presión atmosférica dividido ρ por G. Ahora, yo esto lo estoy midiendo desde la base del recipiente. Sin embargo, me están pidiendo desde acá, ¿no? Me están pidiendo H1. ¿Cuál es la máxima H1? Entonces, en realidad, lo único que hago es, como ya tengo las alturas, pero referenciadas desde el piso, yo lo que puedo hacer es restar en esa ecuación H1 a ambos lados, ¿sí? De la ecuación que acabo de encontrar, que está acá, ¿sí? Perdón, H1 no, HA, que es lo que voy a conseguir H1. HA, recuerden que es esta altura que está acá, ¿sí? Si a ese H que yo conseguí, que es todo esto, es equivalente a H2, le resto HA, lo que voy a encontrar es este H1 que me pide, ¿no? Entonces, resto HA a ambos lados, ¿sí? De esta ecuación que encontré acá, y esto justamente, como les decía, este HB máximo menos HA, lo que me da es el H1 máximo, sí que es el que me pide. Y de este lado me queda la presión atmosférica dividido ρ por G menos HA, ¿sí? Y entonces eso me termina dando que la máxima altura posible son 10 metros, ¿sí? Y listo, el ejercicio acá termina. Pero bueno, de todas maneras, o sea, de alguna manera lo que le está diciendo esto es que hay un límite, ¿sí? Para, digamos, este sifón que ustedes pueden hacer, y ese límite es justamente que la distancia entre la superficie del líquido y digamos, donde se da la curva de la manguera, ¿sí? Y acá sea 10 metros, ¿sí? No puede haber más de 10 metros. ¿Estamos? Sí, de hecho, eso uno lo podría probar subiendo el límite de la manguera. A medida que va subiendo la manguera no debería haber ningún cambio porque lo único que está cambiando es la condición adentro de la manguera, que es el cambio de la presión, y en algún momento el flujo se va a cortar. Cuando uno supere esa Claro, altura, el flujo de golpe se corta y no puede subir más agua hasta ese punto y deja de circular. tal cual. Bueno, Eh, lo que me faltaba entonces es, después se los agrego para cuando lo suba, es la línea, ¿no? Que la pedí acá, decía indicar la línea de corriente considerada, ¿no? Que yo se la mostraba con el puntero, pero bueno, después se los agrego. ahí consultan, Perdón, yo sí, no estoy sí, viendo no, por el... eso yo estoy mirando el chat. Bueno, dice, a 10 metros es la altura máxima en la cual va a haber flujo, ¿no? Sí, hasta 10 metros del punto SB, ¿no? Del punto superior de la manguera, el flujo se va a mantener. Si uno supera esa altura, el flujo se corta y no sigue saliendo. Porque el agua va a alcanzar a subir solamente hasta el punto en el cual la presión se haga cero dentro de la Claro, manguera y no va a poder ir más arriba. Entonces, si el punto superior está por encima de ese punto, el agua no va a poder seguir circulando y se va a cortar el flujo. Y después decían, en mi guía hay un punto C teórico, indicar las aproximaciones que se hayan realizado al responder A y B. ¿No lo puse? No, me lo comí. Sí, bueno, Una de las aproximaciones que hicimos fue la de la velocidad, ¿no? Era la que charlábamos hace un rato, ¿no? La velocidad acá a la altura del punto A. No, nosotros dijimos que la aproximamos a cero, y era lo que charlábamos con Joey hace un rato, que es justamente una aproximación, ¿no? Porque vale, por ejemplo, para una pileta gigante olímpica, pero para la chata no sé, del baño o del lavadero,
no vale esa aproximación, ¿no? Entonces, eso es una aproximación y dijimos que si no queríamos hacerla, necesitamos justamente saber cuál es el área de esta casa, de la superficie, no del recipiente. ¿Y qué otra aproximación hicimos? Bueno, después alguna de las que, digamos, esto de Bernoulli, no, está bien, acá es agua, ¿no? Pero, por ejemplo, el flujo sea estacionario, esa es una aproximación que uno a veces hace, eh, porque muchas veces el flujo no es tan o idealmente estacionario, ¿sí? La mayoría de las veces puede llegar a serlo, pero es también, digamos, una aproximación o una idealización para poder aplicar estas cosas, ¿no? No sé si vos ves Sí, alguna otra. no, después las otras son en cuanto al fluido, ¿no? Estamos diciendo que el fluido es un fluido ideal. Claro, tal cual es eso. Estamos despreciando la viscosidad del fluido para poder plantear la ecuación de Bernoulli en la que de alguna manera usamos el teorema de trabajo y energía. Claro, ahí está, ahí lo pusieron, ¿no? Sí, es un fluido ideal. Estamos despreciando la viscosidad y estamos suponiendo que el fluido es incompresible, es decir, que su densidad no cambia con la presión. Eh, Genial. Bueno, después entonces lo agrego eso también, que me y olvidé. bueno, y sí, justamente después lo que decía Juan, de que estamos suponiendo también, o asumiendo más que suponiendo, que el flujo es estacionario. Acuérdense que hay una forma de verificar empíricamente si el flujo es o no estacionario, y es a través del número de Reynolds, que nos da una cota superior en cuanto a la velocidad que puede tener un fluido circulando por una tubería de un diámetro definido, para saber si el flujo podemos considerarlo o no estacionario. Por encima de un cierto nivel de velocidad, el flujo se va a comportar de una manera distinta, eh, y ya ahí la ecuación de Bernoulli no es válida. Siempre la ecuación de Bernoulli va a ser válida en condiciones de flujo estacionario, pero siempre vamos a estar trabajando en condiciones de flujo estacionario. En realidad, en este caso, la velocidad de circulación es una velocidad relativamente baja comparado con los límites que da el número de Reynolds, así que podemos estar relativamente tranquilos de que las aproximaciones que estamos usando se cumplen bastante bien. Claro. Bueno, si no queda ninguna pregunta respecto a esto, ya podemos pasar al punto 6, al ejercicio 6, ¿no? De la guía. No sé Sí, si bueno, alguno. después lo voy a comentar. Entonces, por ahí si bajaron la guía del Moodle, este ejercicio no estaba. Yo me equivoqué y subí al Moodle una versión anterior de la práctica en la que este ejercicio no estaba. En la página del departamento está la versión nueva, pero ya corregí la versión del Moodle, recién lo hice. Así que si quieren, ya pueden bajarse la versión actualizada de la guía y está este ejercicio. Creo que es la única diferencia entre las dos guías. Me parece que lo único que se actualizó en la versión final es que se agregó este ejercicio. Claro. No sé si alguno preguntó algo, pero si no, empezamos con este. No, dale. No, ya del otro no hay más consultas, por lo que veo. Ok. Bueno, entonces, el ejercicio plantea esto. El ejercicio dice, la figura muestra un tanque con una válvula en la parte inferior. ¿Sí? O sea, acá. Dice, si se abre esta válvula, ¿cuál es la altura máxima alcanzada por la corriente de agua que sale del lado derecho del tanque? O sea, acá, en B. Dice, dice, lado derecho del tanque. Supongamos, ¿no? Que H, o sea, esta altura que está acá, son 10 metros, L, o sea, el largo del tubo son 2 metros, y θ, este ángulo que está acá, son 30 grados. Y que el área de la sección transversal en A es muy grande comparado con B. Fíjense que acá ya les está diciendo, o sea, no les da cuál es el área de acá que hay en A, sino que les dice, es muy grande comparado con B. O sea, básicamente lo que les está diciendo es lo que hicimos antes. Pueden aproximar que la velocidad acá en A es muy chiquita comparado con la velocidad acá. Bueno, entonces, lo mismo que hicimos antes, o sea, acá es
calcado lo que hicimos hace un ratito. Lo que queremos calcular, fíjense que es la máxima altura alcanzada por la corriente de agua, ¿no? Y para poder calcular la máxima altura a la que llega el agua cuando sale de acá, lo primero que tenemos que saber es cuál es la velocidad con la que sale el chorro de agua. Y para calcular con qué velocidad sale el chorro de agua, podemos agarrar y hacer lo mismo que hicimos antes, solo que en el otro caso lo que hacíamos era plantear Bernoulli entre el punto de salida acá y un punto de salida acá, y acá, nada, el punto de salida está inclinado y apuntando hacia arriba, ¿sí? Pero podemos hacer lo mismo. Aplicamos entre un punto B acá, ¿sí? Adentro del fluido, pero a la altura, en la misma línea en la que se encuentra B, y un punto, ¿no? A la misma altura que A, pero acá dentro del fluido, ¿no? En una misma línea de flujo que va a ir desde la superficie acá hasta la boca de salida, ¿sí? Entonces, si aplicamos eso, yo de nuevo, acá es por donde yo puse mi cero. Yo puse mi cero ¿a qué altura? A la altura a la que se encuentra esta superficie superior, ¿no? De este tanquecito que está acá abajo, ¿no? O sea, donde aparecen estas líneas punteadas, ¿no? Ahí es donde yo puse mi cero de energía potencial. Entonces yo lo que hice es decir, bueno, si yo pongo mi cero de energía potencial ahí, la altura A, que en realidad termina siendo H, o sea, acá yo, digamos, estoy como escribiendo cosas que ya aparecen, pero no importa, digamos, es solo para que sobre todo se vea, ¿no? Que yo estoy tomando, digamos, la altura de un punto A, ¿sí? Que después va a ser igual a H, y la altura de un punto B, ¿no? Es solo para que quede expresado con los subíndices A y B a ambos lados, nada más. Entonces, yo lo que hago es aplicar Bernoulli a un punto A, ¿no? Que está en esta parte, y a un punto B que está acá, ¿sí? Entre esos dos puntos. Y fíjense de nuevo, hay varias cosas que son muy similares a lo anterior. Por ejemplo, que las presiones en A y en B son las mismas, ¿no? Porque esto en B está abierto a la atmósfera, así que la presión en B es la atmosférica, y en A también está abierto a la atmósfera. Así que la presión en A también es la atmosférica, ¿sí? Así que de nuevo puedo utilizar que las presiones son igual a la atmosférica, y como aparece a ambos lados de la ecuación, vuela, ¿sí? Se anulan. Después, entonces, haciendo eso, lo que me queda es esto, ¿no? Me quedan los términos potencial y cinético de ambos puntos. Y lo mismo que hicimos antes, fíjense que hasta acá se los dice explícitamente, les dice, el área de sección transversal en A es muy grande comparado con B. ¿Qué les está diciendo? Que el área de todo esto es mucho mayor al área esta, y entonces lo que pueden llegar a aproximar utilizando la ecuación de continuidad es que la velocidad que tiene esto acá va a ser mucho más chica que la velocidad que tiene esto acá, entonces pueden aproximar a la velocidad del tanque este que está acá, la velocidad con la que va bajando el líquido, aproximarla a cero, ¿sí? Esto que está acá. Y entonces, haciendo eso, ¿sí? A lo que terminan llegando es que este término se les va a ir, ¿no? Y les queda algo muy parecido al anterior, solo que ahora, fíjense que nos aparece un término de altura de B, que antes no aparecía, ¿no? Porque ahora la boca de salida está a una altura respecto de donde yo considere mi cero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos ahora expresar eso? Porque recuerden que lo que queremos sacar es la velocidad con la que sale el líquido, ¿no? Y lo que HA ya dijimos que en realidad yo solo le puse el subíndice A para que vean que pertenecía al punto A, pero HA es H, ¿sí? Esta H que les dan como datos, son 10 metros. Lo que tenemos que calcular es HB, ¿sí? Que nos aparece también ahí, y lo necesitamos para poder calcular la velocidad. Pero fíjense que les da L, que es el largo del tubo, ¿sí? El largo que tiene el tubo, son 2 metros, y les da el ángulo que hace el tubo con la horizontal, ¿sí? Entonces fíjense que en realidad L es como la hipotenusa de un triángulo rectángulo, o sea, si ustedes ven acá, hay un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces la altura, esta HB, no es otra cosa que un cateto de un triángulo rectángulo que forma HB, L y una línea horizontal, donde uno de los ángulos, este, es 30 grados. Entonces, básicamente,
HB no es otra cosa que el opuesto de este ángulo, y como tengo L, puedo sacarlo utilizando el seno, ¿no? Nosotros sabemos que este cateto, ¿no? Para un triángulo rectángulo así, este cateto no es otra cosa que o mejor dicho, el seno de este ángulo, es este cateto dividido la hipotenusa, ¿no? Entonces, lo que podemos escribir es que HB es L por seno del ángulo, ¿no? Entonces, fíjense que L lo tenemos y el seno del ángulo también lo tenemos, ¿no? Porque tenemos el ángulo. Entonces, como ya tenemos HB, lo podemos reemplazar acá para poder despejar después la velocidad, ¿no? Que es lo que queremos. Así que la expresión nos termina quedando, así, ¿no? Rho por G por H, por lo mismo que le decía, HA es que aparecía acá, es H, no es otra cosa que el dato que nos dan. Y después, en la parte de Rho por G por HB, reemplazamos HB por el largo del tubo por el seno del ángulo, ¿no? Y acá ya podemos despejar. Fíjense que el Rho se va también, desaparece porque aparecen los tres términos. Y podemos despejar cuál es la velocidad en el tubo de salida. Acá yo la cuenta no la hice, voy a dejar que la hagan ustedes, pero ya tienen la expresión, ¿no? Y entonces, justamente, una vez allá de la velocidad, ¿no? Yo tengo la velocidad con la que sale el tubo, con la que sale el líquido del tubo. Ahora yo quiero calcular cuál es la altura máxima a la que llega, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, hay dos maneras. Una es aplicando cinemática, que seguro ustedes lo hicieron, ¿no? Porque hay un ejercicio que pide el alcance, ¿no? En un tubo que tiene un agujero, ¿no? Sí, y que está pide en el 5, me parece que, claro, que les pide claro. hacer eso. Sí, en algún Bueno, momento te pide calcular la velocidad de salida del fluido y después cuál es el alcance que va a tener. Así que seguramente ahí tienen que aplicar algo parecido, ¿no? Uno lo que puede hacer claro. ahí es tomar una molécula del fluido y tratarla como una partícula y aplicar los principios ahora de cinemática de partícula pensando en una partícula de fluido. Claro. Bueno, entonces, una de las posibles maneras de resolverlas, utilizando cinemática, ¿no? Ustedes recuerdan que esa partícula de fluido va a tener que llegar a un punto máximo, y en ese punto máximo la velocidad en I va a tener que ser cero, ¿no? Cuando llega a ese punto máximo. Eso lo habían visto en las primeras guías. Otra forma es aplicar la conservación de la energía, ¿no? Porque si se fijan, la única fuerza que va a estar actuando cuando el líquido sale el chorro de agua sale del tubo es el peso, ¿no? Y el peso es una fuerza conservativa. Entonces lo que podemos hacer es, ¿se acuerdan que en un momento habíamos hablado que muchas veces, digamos, si no te pide el tiempo, a veces es mucho más fácil, si la fuerza que actúa es una fuerza conservativa, utilizar ecuaciones de energía, ¿no? Porque la energía es mucho más sencilla que cinemática. Salen las cosas mucho más fácil. Entonces acá, como en realidad me pide la altura máxima y no me pide un tiempo, yo voy a utilizar la conservación de la energía, ¿no? Entonces lo que hice fue decir, bueno, yo lo que quiero es la energía entre el punto B, que es el punto de salida, y un punto C, que es el máximo, ¿no? Donde está el máximo. Entonces, lo que hice fue decir, bueno, la energía mecánica en B va a ser la energía que tiene el chorro potencial, ¿no? Desde donde yo puse mi cero, era lo mismo que aparece acá, y la energía cinética, ¿no? Que tiene. Y en el punto C, ¿no? Lo que encuentro es que va a tener que tener una altura máxima, ¿no? Es justamente la máxima a la que llega, o sea, va a ser ρ por G por esa altura máxima a la que llega, y además va a tener un término cinético. ¿Un término cinético por qué? Porque recuerden que era lo que les decía recién, este chorro sale con un ángulo inclinado, ¿no? Entonces imagínense una partícula de agua que sale de acá. La partícula de agua no viaja, llega a un punto máximo, pero en ese punto máximo lo que no tiene es velocidad en I, pero va a tener velocidad en X, ¿no? Si no tuviese velocidad en ninguno de los dos, directamente llega acá y cae derecho, no sigue un trayecto parabólico, ¿no? Entonces,
va a tener una velocidad, yo tengo que saber cuál es esa velocidad que va a tener en C. Bueno, la velocidad que va a tener en C, como en X, la componente en X, cuando el chorro sale, ¿no? Esto es igual que una partícula. Imagínense en vez de un chorro de agua, una partícula de agua. Si yo acá puse los ρ, pero los ρ después se terminan yendo, ¿no? Podría haber sido ρ o podría haber aparecido una masa, ¿no? Sí, Eso es una se va a ir densidad de después. energía, si querés, esa, ¿no? Claro, tal cual, Pero exacto, podrías haber puesto M y calcular la energía total y era exactamente lo mismo. exactamente, es lo mismo. Entonces, yo lo que tengo que saber es que acá la única fuerza que aparece, que es el peso, apunta en la dirección Y hacia abajo, ¿no? Entonces, en la dirección X no me afecta. ¿No? Entonces, esta velocidad C, que va a tener en el punto más alto una partícula de agua, es la misma que tenía el chorro de agua cuando, o sea, la componente en X, ¿no? Cuando salió del tubo, ¿sí? Y acá, como nosotros tenemos el ángulo que hace el tubo con la horizontal, nosotros podemos saber cuál es la velocidad en Y y cuál es la velocidad en X. Yo la que sé que no va a cambiar y que va a tener una partícula de agua en el punto más alto es velocidad en X. ¿No? Entonces, como yo ya recién saqué cuál es la velocidad de salida, y es la velocidad en módulo, yo, si multiplico esa velocidad por el coseno del ángulo, lo que voy a tener es la componente en X de esa velocidad. ¿Sí? Esto es coordenadas polares, que lo vieron millones de veces. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es que la velocidad en el punto más alto, es esto que está acá, ¿sí? Va a tener que ser una velocidad horizontal, y como no hay fuerzas en el eje horizontal, va a tener que ser siempre la misma, o sea que es la misma que tenía, la misma velocidad horizontal que tenía el chorro de agua cuando recién salí. Que no es otra cosa que la velocidad con la que sale el chorro de agua, o sea, la velocidad en B que sacamos acá arriba, por el coseno del ángulo. ¿Sí? Y entonces, una vez que tengo eso, fíjense que lo que puedo hacer, como decíamos, se conserva la energía mecánica, así que igualo la energía mecánica en B y la energía mecánica en C. Entonces, cuando hago eso, me queda todo esto que está acá, ¿sí? Fíjense que lo que hice es ya reemplazar la velocidad en B por el valor que dije que tiene que tener, ¿sí? Aparece acá. Y bueno, como decía, fíjense, el ρ o el m, en su caso, si lo quieren hacer con m, aparece en todos los términos, así que vuela, no me aparece más, ¿sí? Entonces me termina quedando esto. Acá lo que hice más fue distributiva del cuadrado respecto al producto, ¿sí? Y después lo que hice fue agrupar los términos que tiene velocidad B, ¿sí? Velocidad BB, y despejar, o mejor dicho, en realidad lo que hice fue despejar el término que tiene el H máximo, ¿no? Esto ya es un dato. Así que lo que hice fue pasar este término que está acá para aquel lado y después reordené para que me quedara del lado izquierdo el H máximo. Y entonces, una vez que tengo esto, nada, acá en realidad usted ya, el cálculo lo pueden hacer tranquilamente, ¿no? O sea, saltimos esto, si quiere después mírenlo, no tiene nada de ciencia, digamos, es todo reordenamiento de los términos, pero a lo que termino llegando es que el H máximo es L por el seno del ángulo más un medio dividido G, o sea, 1 dividido 2G de la velocidad en B al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo, ¿sí? Y lo que puedo hacer acá es reemplazar BB por lo que yo había sacado acá, que está acá, ¿sí? Y a lo que termino llegando finalmente es a esta expresión que está acá. La expresión, si la ven, no les dice mucho, sí pueden ver algunas cosas. Por ejemplo, fíjense que si el ángulo de salida es nulo, o sea, si fuese 0, lo que pueden ver es que lo que yo obtengo es que el H máximo va a ser 0, y tiene sentido, ¿no? Porque si yo, justamente yo puse mi 0 acá, ¿no? Mi 0 está acá. Entonces, si yo a este tubo lo pongo horizontal, lo que me va a decir es que el chorro va a ir de forma horizontal y va a caer, ¿sí? No va a tener, o sea, el H máximo va a ser a la altura justamente esta donde yo puse mi 0, ¿sí? Y también pueden ver que si llego a poner 90 grados, ¿no? O sea que si el tubo apunta hacia arriba, ¿sí? Si el tubo apunta hacia arriba,
van a encontrar que la altura máxima a la que llega es la misma a la que se encuentra el punto A, ¿sí? Y nada, el ángulo que les da a ustedes es 30 grados, así que si reemplazan eso, les da que el H máximo es 3.5 metros. Y ese era todo el ejercicio, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta. A ver yo si puedo ver acá. ¿O Joey, querés acotar algo? No, digamos, ahí el final por ahí se confunde un poco, pero es pura álgebra, ¿no? Una vez que uno ya planteó la conservación de energía para sacar la altura, ya después es simplemente reemplazar por los valores conocidos y despejar el valor ese Sí, de tal H cual. máximo, Además, ¿no? Ahí está hecho todo ya- todo, está hecho toda la resolución paso por paso. Tal vez cuando uno lo mira así confunde un poco, pero si después lo siguen, simplemente son los pasos algebraicos para despejar H máximo de esa expresión. sí, Pero tal ya cual. De digamos, hecho, desde la presión 11, ya ahí tienen todos los datos como para poder despejar H máximo y resolverlo. Porque sí, sí, numéricamente lo podrían hacer desde ahí. tal cual. Numéricamente ya está todo. O sea, Sí, muchos, digamos, a nosotros de nos los que gusta siempre estudiamos llegar a física, expresiones más compactas claro, y ponerlo de eh, esa forma. tal cual. Es algo que siempre lo digo, además, es que lo bueno, digamos, que tiene, por ejemplo, llegar a esta expresión es que, si, no sé, en un inciso B les preguntan qué pasa si L vale tanto y el seno vale tanto, o el ángulo vale tanto, usted ya tiene la expresión, lo único que tiene que hacer es ir ahí solo utilizando con esta ecuación, reemplazando los diferentes ángulos o los diferentes H's o L's que les piden, y no tienen que reescribir todo si ya hicieron un reemplazo de los datos mucho más arriba, ¿no? Pero sí, o sea, ya está todo. Y de todas maneras, mírenlo. Yo porque no quiero parar mucho en la parte algebraica, pero mírenlo y si tienen una duda me preguntan por el Moodle y les respondo. De todas maneras, quizá agregue alguna línea acá para explicar, digamos, qué es lo que hice, pero entre medio de estas ecuaciones, pero es pura álgebra, no tiene ninguna ciencia. Acá, por ejemplo, 1 menos coseno cuadrado de tita por trigonometría, sabemos que hay una entidad que esto que aparece acá es el seno al cuadrado del ángulo, ¿no? Nada, fui aplicando diferentes cosas, más que nada redistribución de términos y llegué a esta cosa que está acá, ¿no? Pero nada, o sea, si tienen alguna duda del procedimiento también me pueden preguntar por el Moodle y se los digo, pero no tienen nada complicado, me parece. Sí, hay una cosa que preguntaban, yo lo aclaré por el chat, pero les confundía un poco el tema de ver que en la energía potencial aparecía la densidad y no aparecía la masa, ¿no? Que en realidad lo que decíamos recién, esto, cuando vos planteaste ahí la conservación de energía, en general uno cuando trabaja con fluidos, asociado un poco lo que hace con la ecuación de Bernoulli, que divide Exacto. todo por el volumen, en realidad trabaja con una densidad de energía. Por ahí lo que habrá que cambiar es la letra con la que llamás ahí el término, porque creo que no sé si le pusiste E, eso en realidad no es E, sino que es una densidad Claro, de es energía, ¿no? un E chiquito, digamos. Claro, debería ser usar otra letra tal vez para, no es una energía, sino que es una densidad de energía, porque si bien, si se fijan del otro lado, si yo hubiera puesto la masa, divido por el volumen y lo que tengo es el cociente entre la masa y el volumen me da la densidad del fluido en los dos términos, tanto en energía cinética como en energía potencial. Que es, acuérdense lo que hicimos para llegar a la ecuación de Bernoulli. Empezamos planteando que la suma de trabajos externos era igual a la variación de energía mecánica y después dividí todo por el volumen. Entonces cuando dividí todo por el volumen me aparecía en los términos de trabajo y ahí se cancelaba, y en los términos que se relacionaban con energía cinética y energía potencial, el cociente entre la masa y el volumen del fluido me daba la densidad del fluido. Entonces uno termina trabajando en general con términos asociados con las densidades de energía de un fluido. Entonces en lugar de la masa aparece la densidad del fluido. Pero si hubieran puesto la masa ahí y hubieran calculado la energía total del fluido, eso al final se termina cancelando. Sea la masa o sea la densidad, es un factor que aparece en todos los términos y fíjense que después se cancela. Entonces es indistinto que trabajen con la masa o que trabajen con la masa y la energía total, o que trabajen con la densidad y con la densidad de energía. Finalmente no aparece como un factor en el resultado final. Claro, tal cual. No, de hecho, está bien, yo acá no quise andar porque además
eh, no lo preguntan en el ejercicio, pero yo creo que está bueno ver que, eh, o sea, no sabía si agregarlo, pero digo, bueno, no lo preguntan, pero si el tubo hubiese sido vertical, si el tubo aparece vertical, o sea, lo que van a ver, haciendo todo lo que hice yo, es que la altura a la que llega el líquido es la misma altura a la que está A, ¿no? O sea, es a esta altura H respecto a este punto. Y en realidad, o sea, ni siquiera hay que hacer ninguna cuenta, porque si el tubo fuese vertical, lo que van a ver es que están aplicando Bernoulli, eh, entre comillas, ¿no? Dos veces, porque justamente Bernoulli sale, como les decía yo, eh, de cuál es el trabajo externo, ¿no? Y cuál es el cambio de energía mecánica de un fluido. Y en este caso, como en todo punto, ¿no? Lo que está actuando es el peso, digamos, o sea, el único líquido que está actuando es el peso, una vez que abro la válvula, ¿no? Es el peso, es una fuerza conservativa, lo que está haciendo el líquido es cambiar de energía potencial que tiene acá arriba a energía cinética que tiene acá abajo, y cuando sale el chorro, se está transformando de nuevo esa energía cinética que tiene saliendo, y potencial, ¿no? Porque está a una altura, de nuevo, o sea, se transforma esa energía mecánica, o sea, siempre es un cambio, en este problema en particular, ¿no? Siempre es un cambio de energía mecánica, de potencial pura que tiene acá arriba, depende cómo esté el tubo, ¿no? Porque podría ser también cinética pura, si yo pongo mi cero, depende de dónde la ponga, ¿no? Pero, como les decía yo, o sea, lo único que habría que cambiar quizá es, en vez de poner acá una energía mecánica total, que sea una densidad de energía, ¿no? Pero es lo mismo. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Bueno, terminamos entonces. Si no tienen nada que consultar,